Biblia es un libro extraordinario. Es un libro por excelencia. Por esto, los invitamos a profundizar en la palabra de Dios con temas bíblicos de actualidad. Aquí comienza su programa cristiano, La Biblia nos habla. Estamos muy contentos de estar aquí en Radio Énfasis 95.5, en su programa cristiano La Biblia nos habla, estudiando el libro profético por excelencia de la Biblia, el libro de Daniel. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Yo estoy muy bien y agradecido al Señor de estar nuevamente en otro programa del libro profético de Daniel. Así es, decodificando el libro de Daniel. Así titulamos esta serie de temas. Ya comenzaremos hoy el capítulo número 9 del libro de Daniel. Hemos avanzado ya 9 capítulos analizando este maravilloso libro profético de la Biblia, del Antiguo Testamento. Juan, podríamos comenzar con una oración, ¿verdad? Claro que sí. Oremos. Amantísimo Señor que mora en el cielo y en la tierra y en todo lugar, le damos las gracias, Señor, porque vamos a aprender un nuevo capítulo del libro de Daniel, un libro por excelencia profético, y pidiendo como siempre una gran bendición para esta radioemisora 95.5 FM de Villa Alemana, la Radio Énfasis, y también una gran bendición a todas las familias, a todas las personas que nos escuchan este programa sábado a sábado. Le doy las gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén, Señor. Amén. Y Juan, vamos ya a entrar en materia para analizar el libro de Daniel, el capítulo 9. Y hemos titulado este programa como La oración del profeta Daniel, porque hay una maravillosa oración, ¿cierto, Juan? Así es, no tan solo una oración, también es una oración profética. Y quiero agregar algo más. Es una de las oraciones más lindas que he leído en la Biblia. Hay otras igual de lindas, pero esta es emocionante. Así es, Juan, es una de las oraciones más bellas del canon bíblico, considerada por los teólogos, por los estudiosos de las Escrituras, como una de las oraciones más bellas, una oración que la vamos a analizar porque esconde una profecía. Hay una respuesta al profeta Daniel de parte de Dios. Y déjame decirte, Juan, que la oración propiamente tal se puede dividir en dos partes, y así lo vamos a hacer nosotros en este programa. Primero, la confesión del profeta Daniel. Es una oración que comienza con una confesión del verso 4 al 14. Luego, la segunda parte de la oración, hay una petición que vendría siendo del verso 15 al 19. ¿Ok? Entonces, los teólogos, los estudiosos de la Biblia, separan esta oración en dos partes. Primero, la confesión del profeta y luego la petición del profeta, que es más o menos el estándar o la estructura estándar de oración que ocupamos nosotros. Nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, nuestros errores, y luego agradecemos y por ende también hacemos nuestras peticiones. Así es. Cuando nosotros oramos, efectivamente, Mauricio, nosotros confesamos lo que queremos pedirle a Dios. Y después le hacemos la petición que nos ayude a, si es que estamos pecando, a no pecar más. Pedirle eso, y eso es la oración tan bella que hace Daniel a Jehová. Así es. Ya hemos repetido en varios programas anteriores que Daniel es un hombre de oración. Hemos dicho, por ejemplo, que Daniel oraba 3 veces al día. Eso está en el capítulo 6, verso 10. Hemos visto también en el capítulo 2 del mismo libro de Daniel que Daniel recibe respuesta a su oración. Así que no es nuevo esto de que Daniel oraba. Él era un hombre de oración y nos deja ya eso como ejemplo a nosotros, que debemos ser hombres o mujeres o jóvenes o niños de oración, que es el único medio que tenemos para comunicarnos directamente con el Señor. Bueno, Él se comunica con nosotros a través de la palabra, de su Biblia, de su escritura, pero nosotros podemos diariamente o
tarde y mañana, noche, estar comunicados con el Señor a través de la oración. Entonces, dividimos así, vamos a comenzar leyendo del verso 4 al 14, 10 versículos del 4 al 14, donde está la confesión del profeta Daniel. Juan, por favor. El versículo 4 dice lo siguiente: y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como sucede en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha confirmado su palabra, que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, oh Jehová, veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que él hace, porque no obedecimos a su voz. Ahí llegaste hasta el verso 14, ¿cierto, Juan? Así es. Vamos a ver dos cosas. Vamos a comenzar diciendo que él en el verso 4, fíjate que él dice: ahora, Señor Dios grande. La palabra ahora. ¿Te das cuenta? En el verso 4 dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. ¿Qué dice? Ahora, Señor, ahora. Dios grande y digno de ser temido. Y en el verso 15 también él comienza con la palabra ahora. Así es. Por eso se divide estructuralmente, esta oración se divide en estos dos versículos. Comienza en el 4, termina en el 14, comienza en el 15, termina en el 19. Y fíjate que en cada comienzo de estas dos estructuras que tiene la oración, comienza con la palabra ahora. Aunque son dos palabras hebreas diferentes que ocupó el profeta Daniel, se usan como sinónimo para pedirle al Señor ahora una respuesta. Señor, respóndeme ahora. Confesamos un pecado. La condición del pueblo de Israel en estos momentos es que estaba bajo el yugo de un imperio. Ellos no eran libres, ¿verdad? No eran libres. Entonces él muestra en esta confesión, muestra por qué llegaron a ser cautivos. Y fíjate que dice: hemos pecado, el verso 5. Y Daniel, que era un hombre santo, perfecto, un hombre de oración, era el profeta, él se incluye dentro del pueblo como un pecador más. Él no se excluye, sino que se incluye. Y eso es lo maravilloso de Daniel. ¿Qué opinas tú, Juan? Sí, y ahora esa frase que él dice, que repite, que comienza con el versículo 4 y repite en el verso 15, en el versículo 15, es una premisa que él quiere, porque ya llevaban 70 años de esclavitud.
Y él quería ahora, la respuesta. Ahora la respuesta. Ya llevaba muchos años pecando, de esclavo, sufriendo, apartado de Jehová. Ahora, él a lo mejor no era un hombre pecador, por algo era el profeta, Así es. pero se incluye en el sufrimiento. Él hace el sufrimiento de su pueblo un sufrimiento propio, y eso nos deja a nosotros dos lecciones. Primero, si estás en aflicción, pídele ahora al Señor que te dé la respuesta, que te dé la sanidad, que te dé el trabajo, que te dé lo que le estás pidiendo. Ahora, Señor, respóndeme, como lo hace el profeta Daniel. Y lo otro, hazte partícipe del dolor de tu prójimo. Muchas veces miramos nosotros desde lejos el sufrimiento de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro vecino. Él no, él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes. Y dice, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y él era un hombre obediente, Daniel, pero se incluye. Eso nos deja otra lección, que debemos nosotros involucrarnos en el sufrimiento, en los problemas de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Y eso es lo que hacía el Señor Jesús también. Cuando Él estuvo en esta tierra, Él se involucraba con el dolor del paralítico, del ciego, de la mujer adúltera, del pecador. Así que eso es la primero. Él se incluye. Ahora, ¿Él por qué está pidiendo esta oración? ¿Cuál es el motivo de esta oración? Tú mismo lo dijiste. Ellos llevaban ya 70 años de cautiverio. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén 3 veces. En la primera invasión, en el 605 a.C., los príncipes fueron tomados como esclavos y llevados a Babilonia. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos en esta primera invasión. La ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón fueron destruidos en la tercera invasión babilónica, que sucedió en el 586 a.C. Esto lo podemos ver con la historia. A través del profeta Jeremías, Dios predijo que el cautiverio babilónico duraría 70 años. Lo que tú estabas diciendo, eso está en Jeremías capítulo 25. Y que después de este tiempo Dios levantaría un libertador. Por eso Daniel está viendo, está sacando cálculos, matemáticos de años. Por eso estos no son días, son años. Está sacando cálculos, está diciendo, bueno, ahora viene el momento de ser liberados. Y por eso él comienza con una oración. Señor, ahora liberta a tu pueblo. Dios levantaría un libertador para repatriar al pueblo nuevamente, ¿a dónde? Hacia Jerusalén. La caída de Babilonia en el año 539 a.C. llevó a Daniel a estudiar las profecías. ¿Cuáles profecías? Las del libro de Jeremías. Daniel comenzó a estudiar las profecías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Estudiar las profecías para ver lo que está ocurriendo. Que hablaban, estas profecías de Jeremías hablaban sobre el periodo de los 70 años de cautiverio. Luego transcurrió el primer año de Darío, hijo de Asuero. Estamos hablando del 538 aproximadamente, Juan. Está el imperio medo-persa. Acababa de derrotar a Babilonia y faltaba ahora solo la autorización para que el pueblo judío pudiese volver a su tierra natal. Ya no estaba Babilonia, estaban los medios y los persas. Desde que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, fíjate, y esto es muy interesante, la historia, por eso nosotros tenemos que estudiar la historia, querido Juan, queridos amigos. La Biblia se estudia a través de la historia, a través de las ramas de la ciencia, para ir decodificándola. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, muy jovencito, en el 605 a.C. Y sabes tú que al momento de esta oración, habían transcurrido 68 años. O sea, él decía, quedan 2 años para que nosotros seamos libres, podamos volver a nuestra tierra natal. O sea, estamos a punto de cumplir la profecía del libro y del profeta Jeremías. Era el año 538 a.C. y faltaban solamente 2 años para completar los 70 años de cautiverio predichos por el profeta Jeremías. Entonces Daniel pensaba que la profecía de la purificación del santuario de Daniel 8:14, que ya lo estudiamos en un capítulo anterior de este programa, se refería a la restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén, que en estos momentos, ¿sabes cómo estaba, Juan? Estaban en ruinas.
con la tercera invasión del rey Nabucodonosor, estaban en ruina. Este fue el motivo central de la oración de Daniel. Señor, ahora liberta a tu pueblo. Pero primero confiesa el mal que había hecho Israel. Había pecado, no había obedecido a los profetas. De hecho, a Jeremías lo habían desobedecido. Y a todos los profetas antes de Daniel. Era un pueblo rebelde. Como consecuencia, no es que Dios los castigó, sino que como consecuencia de esa rebeldía fueron invadidos, no solamente una vez, sino 3 veces por Babilonia. Y luego pasaron a ser cautivos a manos de los medios y los persas. Así que esa es la respuesta de la oración. Ese es el motivo de la oración de Daniel. ¿Algo que agregar, Juan? Sí, es interesante que en la segunda parte, que comienza con el versículo 15, que dice ahora. Claro, dice ahora. Daniel también recuerda algo muy importante, que ya Jehová había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Y él quería que sucediera lo mismo en esta ocasión. Exacto, él recordaba a Moisés y al gran profeta, al gran patriarca Moisés. Entonces él decía, tiene que haber un éxodo. Lo mismo que ocurrió con Moisés, Aarón y todos los israelitas que salieron del yugo del faraón, ¿verdad? Exacto. Él estaba a lo mejor esperando también una manifestación sobrenatural, como las plagas que cayeron en Egipto. Querido Juan, este rey Darío es el mismo Darío el Medo que tomó a Babilonia en el Daniel capítulo 5 y que vio a Daniel sobrevivir a los leones en el capítulo 6. El primer año de este rey es cuando Daniel hace esta oración y anuncia las 70 semanas de la profecía. Es el mismo rey, es el rey Medo, ¿ok? En esta oración Daniel ora, y esto es lo maravilloso que ya lo he dicho, ora en nombre de su pueblo, como representante del pueblo. Él no dice, mira Señor cómo estamos y esto es por culpa del pueblo. No, él se coloca también como uno más. Y eso es lo que tiene que hacer un líder cristiano. No mirar desde lejos como un santurrón, sino que decir, no, yo sufro con mi pueblo. A pesar de que yo no he pecado, a pesar de que yo no he sido falto a tus mandamientos y a tus preceptos, me incluyo. Eso es lo que hace un buen líder, ¿o no, Juan? Así es. Entonces él se incluye como representante. Él se incluye, Juan, podemos decir, como un sumo sacerdote entre el pueblo y Jehová Dios Todopoderoso. Digamos como un intermediario. Por supuesto, hace de intermediario, por lo que Daniel es símbolo del remanente judío. Además, Babilonia es símbolo de ese león. Podemos decir que Daniel es un tipo de Jesús. Y Babilonia, el león, es un sinónimo del enemigo Satanás. Podemos hacer esa semejanza también. Daniel es símbolo de Jesús, que vino a esta tierra a morir y a ser nuestro sumo sacerdote, terminando el proceso patriarcal que tenían de ritual los israelitas. Y algo más, Mauricio, que acotar. Daniel también, dentro de su memoria, dentro de su tristeza, cuando hace esta oración, él recuerda también a Jerusalén, destruida, su templo echado por tierra, por las invasiones que tú acabas de nombrar. Y eso le dolía sobremanera a Daniel. Él quería reconstruir eso para la honra y la gloria de Dios. Así es, para poder alabar a Jehová, al Señor Jehová, alabarlo libremente. Desde que Daniel llegó a Babilonia hasta la recepción de esta visión, han pasado casi 70 años, específicamente 68 años. ¿Sabes tú que hay una semejanza? ¿Sabes tú que Juan el apóstol, tú también te llamas Juan, Sí. desde que fue llamado por Cristo hasta que recibió la revelación del Apocalipsis, también habían transcurrido casi 70 años? Así es. Fíjate, Daniel, desde que llegó a Babilonia cautivo hasta que hizo esta oración, recibió la respuesta, porque la respuesta es la visión de las 70 semanas del verso 24 al 26. Han pasado casi 70 años. Cuando Cristo llamó al apóstol Juan, el apóstol amado, desde su llamamiento hasta que él recibió la revelación, no de las 70 semanas, sino que del Apocalipsis en la isla de Patmos,
También habían pasado casi 70 años. Es maravilloso ver cómo Dios actúa matemáticamente. Dios actúa a través de las matemáticas. Por otro lado, el periodo introducido en Daniel 8:14, que es de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, no fue comprendido por Daniel. Eso tú lo puedes leer en Daniel capítulo 8, versos 26 y 27. Y Daniel sabe que solo Dios puede revelar los misterios. Por eso él ora. Él dice, yo no entendí la profecía de las 2300 tardes y mañana. Por eso yo oro, porque yo sé que Dios es el único que puede revelar los misterios. Por eso busca a Dios en oración para pedir, ¿qué cosa? Entendimiento. Y Gabriel le trae la respuesta, sabiduría y con entendimiento. Esto vincula otra vez la profecía de las 2300 tardes y mañana de Daniel 8:14 con la profecía de las 70 semanas que están en el capítulo 9 del verso 24 al 26. Así como Daniel buscó a Dios en sabiduría, Juan, todo hijo de Dios que quiere comprender las profecías bíblicas, debe escudriñar la palabra y orar fervientemente, y si es necesario ayunar, y si es necesario pedir iluminación al Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo el profeta Daniel. Y Daniel, sabes que recibió la respuesta a su petición. Pero antes de eso, leamos rápidamente, Juan, la segunda parte de la oración, que es la petición, confesión. Pueblo rebelde, descarriado, pecador, no hacía caso a los profetas. Del 4 al 14 está la petición. Y la segunda parte, estructura de esta oración, es la petición, que es del 15 al 19. Y el 15 dice así: ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual en este día hemos pecado, impíamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestro asolamiento y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu presencia confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y el versículo final 19 dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, pues presta oídos, Señor, y no pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Daniel hace la petición. Confesión, petición. Daniel hace de intermediario, muy bien la palabra que tú ocupaste, Juan, hace de sumo sacerdote entre el pueblo rebelde, pecador, ante Jehová. Asimismo nosotros como pueblo, muchas veces como hombres desobedientes y mujeres desobedientes y pecadores, necesitamos un intercesor. Cristo no dejó a ningún intercesor humano, ningún líder, ningún pastor, ningún ministro, ningún obispo. Dejó como intercesor a Cristo Jesús, que fue el que murió y resucitó por ti. Cristo, santo, perfecto de carácter, parte de la divinidad, se hizo un hombre con necesidad, con hambre, con sed, que sufrió, al igual que tú, que yo, al igual que la humanidad. Lo mismo que Daniel, no era partícipe de los pecados, pero se hizo uno igual al pueblo, como intercesor. Y nosotros ahora tenemos como pecador, igual que ese pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, pecadores, tenemos intercesor. Y Cristo se hace uno más con nosotros, se hizo tan uno más que fue llevado a la crucifixión, a sufrir por ti y por mí, para interceder. Entonces tú le haces la petición a Jesús y Él intercede ante su Padre para darte las bendiciones del cielo. Esa es la analogía que podemos hacer. Ahora, Daniel
como estudiante de la profecía, estudiaba el libro de Jeremías. Y sabes tú que él se encontró con el capítulo 29, con el verso 12, que dice: entonces me invocaréis, dice Jeremías, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Vendréis y oraréis a mí, dice Jeremías. Y eso es lo que hizo Daniel, obediente a esa condición mencionada a la profecía. Busca a Dios de todo corazón en oración. El Señor había dicho casi 60 años antes, en Jeremías 29:12, casi 60 años antes, el profeta Jeremías había escrito estas palabras por intervención divina. Y él 60 años después hace caso, hace una petición, hace una confesión, pero no es una confesión personal la que hace Daniel, sino que hace una confesión generacional, colectiva. Es una confesión en nombre de todo el pueblo, incluso no solamente del reino de Judá, sino que también del reino de Israel. Recordemos que estaba dividido en estos momentos Israel, el pueblo judío, en dos reinos. Y de las generaciones anteriores, él recuerda a los anteriores que habían pecado. En representación de todos ellos, él hace la petición a Jehová: hemos pecado, hemos sido rebeldes. Estos verbos ocupados en el original para pecar son usados en forma creciente, desde el pecado más profundo, del yerro más profundo, sin intención, hasta el dar la espalda a Dios, con la palabra de pecado más profundo. Y la respuesta a la oración, Juan, ¿sabes cuál es? Es la profecía de las 70 semanas del verso 24 en adelante. Y la respuesta es que viene un Mesías. Hay una liberación para el pueblo pecador y rebelde, que es Cristo Jesús, que está en la profecía. Y lo dice el verso 25: restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. He ahí la respuesta. En el próximo capítulo vamos a estudiar la profecía de las 70 semanas, que es respuesta a la oración de Daniel. Maravilloso este capítulo, vamos a seguir analizándolo. Muchas gracias, Juan. De nada, pues Mauricio, para eso estamos, para aprender también nosotros. Así es, que Dios te bendiga y te guarde. Hemos disfrutado de los consejos y la orientación de la palabra de Dios. Por este motivo, puedes volver a sintonizarnos en un nuevo capítulo de tu programa cristiano, La Biblia nos habla. Solo queda decir que Dios te bendiga y guarde.